Continuamos con la definición jerárquica utilizando el modelo de la CDS que tiene la capacidad de devolver la relación entre lo que sería el padre y el hijo, o en este caso entre el modelo jerárquico del empleado y el manager a través de la asociación que apunta a la misma CDS. Iremos a utilizar este modelo como fuente de datos en la definición de una CDS jerárquica a través del define hierarchy. En la misma carpeta de Data Definitions continuamos con una nueva definición ZCDS23 con lo que sería la descripción de jerarquía y por aquí continuamos seleccionando la orden de transporte para después tener la posibilidad de ir a lo que sería el grupo de plantillas hierarchy donde disponemos de la creación de un define hierarchy. Esta sería la plantilla que queremos incorporar para tener un modelo jerárquico. ¿Por qué necesitamos este tipo de definición o cuál sería la ventaja frente a una definición de una entidad habitual? Iremos a observar estos conceptos y qué es lo que aportaría esta definición jerárquica que se utiliza especialmente para modelos jerárquicos para tener reportes, por ejemplo, reportes de ventas por continente, por país, por región, dependiendo de lo que se establece en el filtro y en las jerarquías, y con Finish iremos a finalizar la incorporación de esta plantilla para seleccionar la fuente de datos que la tenemos por aquí con esta CDS. Se indica en el Data Source Name, reemplazamos lo que nos llegó por la plantilla, indicando que tenemos la relación del child to parent a través de la asociación con el nombre manager, y desde aquí tenemos la posibilidad de indicar desde qué nodo se empieza con esta jerarquía, ya que es posible que tengamos diferentes niveles, incluso el nodo se podría pasar de manera dinámica por el uso de los parámetros para indicar en el filtro que se arranca desde el nodo de la región de un determinado país, de la región de una determinada comunidad. Todo esto se podría pasar de manera dinámica para arrancar con la construcción del árbol dependiendo del nodo de inicio. De esto se trata en este filtro con el Start Where. Si no queremos pasar el parámetro, que es opcional, lo podemos indicar que deseamos empezar donde el manager, este manager que lo iremos a exponer con el nombre alias isInitial, o incluso podemos indicar dónde el empleado o el identificador del empleado estaría con el valor 0 o con el valor 1. Después tenemos otros elementos importantes que se podrían configurar. Si queremos ordenar los hermanos de cada nodo, lo podemos indicar en este aspecto por la ordenación de los empleados, employee, y a continuación también nos interesa agregar esta información para tener claramente los aspectos. Tenemos como clave employee, también tenemos al manager, lo que heredamos desde la fuente principal, y lo que tenemos a nivel del nombre, Shift F1 para formatear, y observamos que tenemos esta definición jerárquica. ¿Qué otros elementos se podrían considerar en esta definición? También sería posible indicar, por ejemplo, si tenemos múltiples padres, sería multiple parents allowed. En un modelo donde se disponen de múltiples padres para el mismo empleado serían múltiples managers. También sería posible indicar si tenemos nodos huérfanos a través de orphans con ignore para ignorar los nodos huérfanos y seguir con la construcción del árbol jerárquico. También es posible agregar lo que son los cycle breakups. Todo esto tiene que ver con el multiple parents allowed y con la tipología de los elementos que agregamos, es decir, si tenemos algún nodo en el que no se puede determinar el árbol, la relación, y queremos saltar al siguiente nodo, este cycle breakup lo que hará es ignorar la no determinación de la relación de un nodo y seguir con el siguiente nodo. O también es posible agregar lo que es el cache on para cachear el resultado que se realiza a esta petición. Primero con doble clic en la cabecera para tener un ejemplo claro de la visión de lo que agregamos como elementos en la definición de esta jerarquía, y el cache on, resumiendo, se agrega para cachear la información de las queries que se van a realizar. También es posible, si no tenemos un modelo de múltiples padres y los huérfanos,
También sería posible comentar estos elementos y agregar lo que es la instrucción del generate span tree. Este generate span tree se encarga de asegurar de que no hay múltiples padres en el modelo y en la construcción del árbol, tanto que iremos a definir la primera con multiple parents allowed o con generate span tree. Las dos configuraciones, si eliminamos los comentarios, no estarían posibles. Nos indican en este caso que multiple parents cannot be combined with generate span tree. No podemos combinar este tipo de configuraciones una u otra. Y a continuación, aparte de lo que sería una definición habitual con los elementos que nosotros proyectamos, también es posible agregar, y aquí viene la diferencia entre un modelo jerárquico y una definición habitual de una entidad CDS, con la agregación o con la posibilidad de la agregación a través del $node, variable que existe en este tipo de definición, es posible obtener lo que es el parent ID. Tal como se observa, hay muchos elementos disponibles que se podrían proyectar parent ID. Iremos a copiar este prefijo $node para ir proyectando en la salida lo que sería el node ID, aunque estos dos datos lo tenemos por el employee y por el manager, lo queremos tener también disponible desde esta parte node ID. Y además, tal como se observa, es posible saber si la jerarquía is cycle. Aquí es donde tenemos la no determinación del nodo isCycle en el siguiente nodo. Serían los valores que se podían agregar. As h de hierarchy isCycle le podemos poner en lo que sería el alias de este elemento. Podemos seguir con hierarchy isOrphan para determinar si esta jerarquía tiene un nodo huérfano. Orphan sería el alias que le asignamos. Y así en adelante es posible agregar y determinar el nivel jerárquico en el que estaría el registro o el nodo que se va a determinar en la salida. También sería posible ver cuál es el parent rank. As parent rank le indicamos hierarchy parent rank, por ejemplo, y así en adelante con los demás nodos que se pueden agregar. Iremos a utilizar de nuevo lo que sería el $node para seguir agregando información del rango actual del registro. Tenemos, tal como se puede observar en el uso del $node, otros elementos que nos van a dar la información del volumen del árbol, es decir, el número de los registros que hay desde tal nodo con los elementos que existen por debajo. Ese sería muy útil a nivel de las ventas cuando queremos determinar el volumen de ventas o el volumen de los empleados existentes en una compañía o en un departamento. Lo que hice es pulsar Shift F1 para formatear la vista. Ahora, otros aspectos importantes a tener en cuenta: en el anterior modelo, que es la fuente que proporciona los datos para la definición jerárquica, tenemos lo que sería la anotación Access Control Authorization Check. Esta anotación desencadena el ciclo de la comprobación del acceso a los datos, conceptos que veremos más adelante en otra sección. De momento tenemos por aquí algunas confusiones, probablemente porque no hemos llegado a ver todo lo que tiene que ver con los posibles elementos, y tenemos dos opciones de dos posibles valores que empiezan con el prefijo not allowed o not required. Not required nos podía llevar a la confusión de que no se va a ejecutar ningún chequeo sobre la autorización de los datos. En cambio, no es así. El not allowed sería la variable que realmente evita el chequeo sobre la autorización de los datos. ¿Por qué nos interesa en un modelo jerárquico evitar este tipo de chequeo? Porque el árbol a los datos o a los nodos o a los hijos a los que no tenemos acceso no sería representado correctamente con todo el modelo que tenemos por debajo. Si por ejemplo tenemos 3 empleados que apuntan al mismo manager y desde el usuario que ejecuta la query o va a consumir este modelo no tiene acceso para ver los datos de 2 empleados, iremos a mostrar un árbol con un empleado y un manager, que no sería una información correcta. Es decir, en este tipo de modelo jerárquico se debería de evitar el uso del chequeo o de la restricción que se podría poner con el acceso a los datos para ofrecer
una relación de los datos de confianza, ya que normalmente en estos tipos de reportes los usuarios que ejecutan o que van a consumir esos modelos deberían de tener un acceso a la mayoría de los datos. Y otro aspecto que tenemos disponible después de la activación es solo en estas cuentas trial. Iremos a pulsar con F8 y observamos que tenemos un error en el procesamiento de los chequeos. Es que en estas cuentas trial no tenemos un acceso que nos permite con una configuración de un catálogo y de los roles necesarios para acceder realmente y ejecutar estos modelos. No existe a nivel de las cuentas trial. Esto no quiere decir que el modelo que hemos creado no sería un modelo válido. Es un modelo válido y en este tipo de servidor no lo podemos ejecutar o consumir. Para tener la demo completa, lo que tengo en el explorador de los proyectos es una conexión a una cuenta empresarial. En esta cuenta empresarial lo que hice es crear el mismo paquete, crear la misma tabla de persistencia, crear el anterior CDS que representa la CDS con lo que sería para nosotros la fuente original, y ahora faltaría replicar, por ejemplo, este mismo CDS 33 que se encarga de definir los datos. Aún así, por aquí nos indica que New Authorization Check Mode is set, no tenemos el modo de acceso y normalmente se aplica el Not Required. Este mensaje de información nos quiere decir que no hemos indicado el Not Allowed en la vista jerárquica. Aunque normalmente no agregamos esta anotación, lo podemos agregar para ver que después de la agregación de esta anotación, después de haber eliminado el mensaje de información, aún así en estas cuentas trial, al pulsar F8 no tenemos un acceso o la posibilidad de ejecutar estos modelos jerárquicos. No existe ningún inconveniente, lo podemos definir, podemos aprender cómo utilizarlo, cómo se deberían de modelar, cómo se debería de pensar y actuar en estos modelos. Lo único que no es posible es la ejecución a través de los permisos que tenemos asignados. No sería un gran inconveniente, ya que si por ejemplo en cualquier servidor de una instancia empresarial iremos a tener la posibilidad de crear un New Data Definition, por ejemplo, que sería un hierarchy, lo podemos crear con el mismo nombre tal cual, simplemente para hacer un copy-paste y terminar lo que sería esta demo. Incluso con hierarchy podemos indicar con define hierarchy. La plantilla ya no es obligatoria porque hago un copy-paste, es decir, control A, control C. Me llevo todo esto, control A, control V en esta parte. Estamos en otro servidor. Intentamos dejar activo en este servidor lo que sería la definición y ahora navegamos al CDS 22 del servidor empresarial para cambiar también aquí lo que sería el Not Allowed. En este momento disponemos de la réplica tal cual, un copy-paste del servidor de tipo trial en el servidor empresarial, donde al realizar F8 para consumir la query observamos los datos junto con los aspectos de los nodos, importante información que se agrega para tener en cuenta esta parte. El tree size es el elemento más interesante que tenemos. Nos indica que tenemos 4 elementos en este nodo. Sería el manager 1, el empleado 2, que apunta al manager 1, y después otros 2 empleados 3 y 4 que apuntan al manager 2. Por eso el volumen es representado por el número de los ítems del nodo, y lo mismo en otros nodos podemos observar el volumen disponible a través de estas variables. Lo que se agradece en estos modelos es la recuperación de los datos sin la necesidad de actuar con lógica adicional o con otras funciones de agregación. Ya directamente iremos a obtener la información necesaria. Finalizamos aquí esta lección donde hemos aprendido cómo utilizar los modelos jerárquicos teniendo en cuenta el aspecto de que en las instancias ABAP Trial de momento no es posible realizar lo que sería la ejecución. Por lo demás, todo es posible aplicarlo tal cual lo observamos en la pantalla y en la definición que hemos realizado.